invitado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Son las 9 de la mañana, 5 minutos, y continuamos escuchando las propuestas y las hojas de vida de los distintos candidatos y candidatas a corporaciones públicas. Acá en el departamento de Risaralda tenemos acá en cabina al aspirante al Consejo de Pereira por el partido Alianza Verde, Jacobo Botero Londoño. Jacobo, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Mucho gusto y gracias por abrirme las puertas de este espacio tan importante. Comencemos, Jacobo, por contarle a toda nuestra audiencia, oyentes y televidentes y seguidores de nuestras redes, ¿quién es Jacobo Botero Londoño? Bueno, yo soy un estudiante de último año de Derecho de la Universidad Libre, tengo 22 años, soy un joven apasionado por la política, llevo 7 años acompañando diferentes causas políticas y sociales en Pereira, y ese cúmulo de cosas y estar tras bambalinas de todas esas causas o candidatos que en su momento lideraban las banderas en las que yo siempre he creído, pues me hicieron tomar la decisión ahora de que ya estoy preparado y tengo todas las capacidades para desempeñar este cargo de elección popular de la mejor manera, de levantar la mano y empezar a participar en esta contienda electoral. Quisiera comenzar preguntándole por qué escogió la carrera del derecho. Es que cuando uno está en el colegio, Jacobo, comienza uno a preguntar y la familia a preguntarle, ¿y usted qué quiere ser cuando esté grande? ¿Y usted qué quiere ser cuando ya termine el bachillerato? ¿Qué carrera va a escoger? ¿Por qué escogió la carrera de abogacía? Me gusta mucho el derecho, estaba entre el derecho y ciencias políticas, pero al final tomé la decisión de inclinarme por derecho, pues porque el campo de acción era mucho más amplio, pero siempre lo tuve presente. Y desde pequeño mi sueño más grande en la vida siempre fue hacer política. Yo desde chiquito siempre le he dicho a mis papás que quiero ser senador y todavía les sigo creyendo, solo que es paso a paso. Y por ahora primero voy a ser concejal de Pereira. Jacobo, hablemos de sus papás. ¿Quiénes son sus papás y cómo llaman? Mi papá se llama Néstor Botero y mi mamá se llama Norma Lucía Londoño. Mi papá es un empresario de acá de la ciudad de Pereira, del sector de la panela. Él tiene un trapiche y tiene una fábrica en donde empaca aromática a base de panela, azúcar, muy rica. Toda la vida ha generado empleo. Mi mamá también es empresaria, independiente, ha trabajado en diferentes empresas, en el área de ventas, es profesional en mercado y publicidad, y pues los dos muy emprendedores. Ambos son de un pueblo de Caldas que se llama Pensilvania. Y desde pues que yo nací aquí en Pereira, ellos pues se mudaron aquí a la ciudad y han creado empresa y generado empleo aquí y me siento muy orgulloso pues de los papás. ¿A quién le sacó la vena política? Entonces? A ninguno, en mi familia no hay nadie. ¿A los amigos, a las circunstancias de la universidad? No, eso es algo que fue creciendo en mí, porque en mi familia no hay absolutamente nadie que le guste los temas de política. Sí, yo soy el único como que se ha venido inmiscuyendo. ¿Por qué hacer política? Porque la gente tiene que entender que participando en política es como se cambian realidades y que generalmente a las personas no les gusta hablar de este tema, no les gusta la política, somos muy apáticos y sobre todo muy generación, pero si nosotros no nos metemos con la política se termina metiendo con nosotros. Cada vez somos menos los jóvenes los que participamos en política, por eso una de mis banderas es esa, precisamente incentivar que cada vez seamos más los jóvenes los que ocupemos cargos de elección popular, jóvenes que desvirtuemos esa premisa de que juventud es sinónimo de ineptitud y empecemos a demostrar que podemos ser jóvenes, pero por ejemplo también podemos desempeñar cargos de elección popular de la mejor manera. ¿Cómo llegar al Consejo de la ciudad de Pereira y acabar con esas costumbres politiqueras tradicionales de los puestos, de los contratos, y qué garantiza? Y se lo digo mucho por toda mi experiencia política, en toda mi carrera política, siempre que un joven se me ha acercado, le he dicho, para hacer política hay que tener muchas ganas, hay que tener vocación, pero hay que tener sentido de pertenencia, de honradez. La palabra honestidad tiene que ir y es propia del ser humano, pero he visto tantos jóvenes, Jacobo, llegar y lograr que la gente los apoya, que la gente les da la confianza. Llegan y se corrompen, se dejan contagiar de los demás colegas que están allí asentados desde tiempo atrás, y bueno, son los halagos de la política. ¿Cómo garantizarle usted a su electorado que usted no va a ser uno de esos? Bueno, primero, Fajardo tiene una frase muy bonita que dice que es como se llega, es como se gobierna, como se desarrolla la gestión. Yo mi campaña la estoy haciendo en los semáforos. Quien se para en los semáforos conmigo es mi mamá, mis compañeros de universidad, mi hermana.
esa es la independencia con la que yo estoy haciendo mi campaña. Yo no tengo jefes políticos, yo no voy a llegar al consejo debiéndole favores a nadie, yo me voy a ganar los votos y me estoy ganando los votos en los semáforos, con mi familia y mis amigos, y con esa independencia es con la que voy a llegar a hallar las discusiones que la ciudad necesita, en primer lugar. En segundo lugar, yo tengo la fortuna de poder decir que en mi casa me criaron con muchos principios y con muchos valores, y yo tengo 22 años, pero tengo mucho criterio y mucho carácter. Entonces no me voy a dejar permear por ninguna persona desde el consejo. Y tercero, pues yo no voy a ir al consejo a hacer amigos. Yo voy a ir al consejo a hacer control político, a tratar de aportar un grano de arena, a mejorar la calidad de la ciudad. Entonces no voy a llegar allá a inmiscuirme con ninguno de mis colegas, que me imagino voy a tener una relación muy cordial, pero sin cruzar la línea, porque mi rol va a ser concejal y no compadre de otros concejales. El Partido Verde, la Alianza Verde, tiene candidata propia a la alcaldía de Pereira, la doctora Diana Osorio. ¿Por qué Diana Osorio debe ser la próxima alcaldesa de Pereira? Yo creo que esa pregunta le corresponde responderla a ella, no a mí. Yo soy candidato al Consejo de Pereira y yo siempre he creído Pero que... está votando por ella, la está acompañando. Ella es la candidata de mi partido, me parece apoyando? que es una buena opción para la alcaldía, pero yo siempre he creído que los concejales tienen que llegar con independencia al consejo. Si ella llega a la alcaldía por el hecho de que sea mi partido, yo no voy a hacer cometidos de aplausos de la alcaldesa Diana Osorio porque sea mi partido. Cualquiera que sea el alcalde que llegue en estas elecciones, si hace las cosas bien, yo lo voy a acompañar, pero si empieza a robar o a hacer las cosas mal, voy a ser el primero que lo denuncie y le haga control político. Entonces, con esa tranquilidad yo le puedo decir a la ciudad, mi rol no es decirle a usted, pereirano o pereirana, por quién votar, ni siquiera por la candidata de mi partido. Mi rol, o lo que yo puedo hacer, es decirle a usted, estudia a todos los candidatos, estudia a los candidatos y el que más le guste o con la que más se sienta usted representado, pues vote por ella. Pero mi rol, independientemente de quién sea el que llegue o la que llegue, va a ser hacerle control político y no ser cometido de aplausos de ninguna manera, ni siquiera con la candidata de mi partido. ¿Ha leído o ha escuchado de parte de la candidata de su partido la propuesta de gobierno que ella ha venido presentándole a toda la ciudadanía? ¿Y en qué está de acuerdo de esa propuesta que ella está haciendo? Un concejal, Jacob, un concejal pues no tiene un programa de gobierno. Un concejal lo que tiene es que ejercer el control político y ayudar, coayudar al cumplimiento de un plan de desarrollo y de un plan de gobierno que haya presentado su alcalde, y como usted lo dice, con la natural independencia que debe asistir a un buen dirigente de la política. Pero de las propuestas que ella está haciendo, ¿cuáles acompañaría usted o está acompañando? Pues de las propuestas que he escuchado de la candidata me parece muy interesante el tema de transparencia. Muy pocos candidatos están tocando el tema de transparencia a la hora de la contratación pública de la administración. Yo creo que eso es algo con lo que estoy completamente de acuerdo con la candidata Diana y acompañaría de lleno si eventualmente ella llega a la alcaldía, yo llevo al Consejo de Pereira. Bueno, ahora, ¿cuál es la propuesta con la que usted está convenciendo a la gente o le está entregando a la gente para que la gente le acompañe en ese proceso de ser uno de los próximos 19 concejales de la ciudad de Pereira a partir del 1 de enero? Bueno, yo a la ciudad le estoy presentando 7 como propuestas ejes, temas principales por los que voy a trabajar desde el consejo. Voy a tratar de tocarlos todos rápidamente. Sí, sí. En primer lugar está el medio ambiente. Yo creo que Pereira tiene la obligación de seguir creciendo, pero también tiene la obligación de respetar la estructura ecológica principal. Nosotros hemos tenido corporaciones o anteriores conformaciones del Consejo de Pereira que han sido muy condescendientes a la hora de beneficiar a las constructoras de la ciudad para que construyan, valga la redundancia, en la ciudad y no protejan la estructura ecológica principal. Hoy en Pereira respiramos y es equivalente a fumarnos un cigarrillo al día. Entonces yo creo que la ciudad debe seguir creciendo, pero siempre respetando la estructura ecológica principal, y ese va a ser mi rol desde el Consejo de Pereira, verificando que se cumpla esa protección a la estructura ecológica principal en el POT. En segundo lugar está el tema de control político. Nosotros le vamos a poner especial lupa a la ejecución de las políticas públicas de la ciudad, que han sido muy deficientes en su ejecución, y a la ejecución de los proyectos estratégicos de la ciudad. Eso me parece muy importante y va a ser algo que yo voy a hacer desde el Consejo de Pereira pues con mucha veracidad. También cada peso cuenta. Es importante que los ciudadanos sepan que, como se los decía,
Yo voy a hacer control político, voy a denunciar la corrupción con el mismo rasero a personas cercanas o completamente opuestas a mi proyecto político, con el mismo rasero, independientemente de quién sea. Eso le puedo dar yo la tranquilidad a la ciudadanía de que siempre voy a ser una voz muy crítica ante la corrupción y a la malversación del heraldo público. Hay un tema muy bandera para mí que es algo personal, y es en la educación. Hoy todos los candidatos hablan de salud mental y de animales, porque está de moda, pero pocos candidatos, por ejemplo, hablan de precursores de las afectaciones en la salud mental. Hoy Pereira es una de las ciudades con el índice de suicidios más alto del país en jóvenes, y uno de los mayores precursores del suicidio en los jóvenes de Pereira es el acoso escolar. A mí me hicieron bullying en todo mi paso por el colegio. Yo afortunadamente tuve la oportunidad, gracias a mis padres, de acceder a una orientación psicológica. ¿En qué colegio? En el Salesiano. Yo estuve en el Salesiano. Estudié acá, estudié en Pereira en el Taller San Miguel, en el Rafael Reyes. ¿Por qué le hacían bullying, Jacobo? Por diferentes factores. Los niños son muy crueles. Son muy crueles. Sí. Bastante crueles. Pero entonces las instituciones educativas de nuestra ciudad y de nuestro país en general han sido muy condescendientes con esta problemática. A mí habían momentos en el que me hacían matoneo al frente de los profesores y no hacían absolutamente nada. Entonces una de mis banderas iba a ser algo prioritario en mis gestiones del Consejo, es junto a la Secretaría de Educación plantearnos una mesa de trabajo para que hagamos una veeduría en todas las instituciones educativas, porque Pereira tiene que ser una ciudad libre de violencia en las aulas de clase y en las instituciones educativas, porque si nosotros hacemos eso, entonces estamos atacando un precursor de una afectación a la salud mental y va a hacer que los jóvenes crezcan pues siendo mentalmente mucho más estables, porque lo que nosotros somos de adultos es lo que somos o como nos desarrollamos en nuestra niñez. Otro tema muy importante para mí es el tema de los adultos mayores. Hoy los adultos mayores en Pereira han vivido en carne propia la corrupción y el abandono institucional. Una píldora para la memoria. En la administración de Juan Pablo Gallo, precisamente fue a la cárcel el secretario de Desarrollo por robarse los recursos públicos de los adultos mayores. El año pasado se presentó la política pública del adulto mayor al Consejo. La política pública se presentó del 2019 al 2028. Y el año pasado se presentó el informe, porque cada año se le tiene que presentar al Consejo de Pereira un informe de cómo va la ejecución de las políticas públicas, y cuando se presentó por parte de la Secretaría de Desarrollo la ejecución de esta política pública del adulto mayor, nos encontramos con que la ejecución había sido completamente deficiente, o sea, no se había hecho nada. Entonces el Consejo de Pereira en unanimidad votó negativo este informe a la ejecución de la política pública del adulto mayor y le dio un año a la Secretaría de Desarrollo para que el año pasado, para que le diera ejecución a esta política pública del adulto mayor. Este año, a mitad de año, se volvió a presentar este informe y nos encontramos con que solamente como 5 días antes de todo el año que habían tenido, ya se le había dado ejecución a 2 centros vías, quedó faltando uno, pero de igual manera siguió siendo muy deficiente esta ejecución de la política pública del adulto mayor, pero pues el Consejo en unanimidad votó positiva este informe. Otro tema muy importante es el acceso de los jóvenes con su primer empleo. Pereira está lleno de profesionales que salen al mundo laboral y se encuentran con la barrera de que si no tienen experiencia laboral, pues no consiguen empleo. Entonces, ¿cómo nos articulamos o trabajamos junto a la administración para que de parte de la administración podamos buscar herramientas o estrategias con las empresas de la ciudad o con la misma administración pública para conectar a los jóvenes con su primer empleo? Bueno, ¿a quién está apoyando la gobernación de Risaralda? Yo no tengo candidato ni a la asamblea departamental, pues oficialmente como que me está yendo con él, no tengo candidatura a la gobernación y tampoco candidatura a la alcaldía. Yo pues reconozco que mi partido tiene unos candidatos y reconozco en ellos muchos principios, valores y que pueden ser buenos candidatos, pero yo voy independiente hasta el final porque yo soy Jacobo, candidato al Consejo de Pereira, y mi labor va a ser ha sido durante estos meses y va a ser en lo que queda de esta campaña presentarle mi propuesta a la ciudad y no la propuesta de ningún otro candidato. ¿Qué diferencia hay entre independencia y rebeldía? Que rebeldía es, por ejemplo, llegar a ser oposición al Consejo de Pereira y una oposición sectaria y no propositiva. Independencia es, por ejemplo, yo llegar a ser una oposición al Consejo de Pereira, pero de una oposición propositiva, que cualquiera que sea el alcalde que llegue, cercano o lejano al proyecto político o a la forma en la que yo hago política, pues yo puedo hacer una oposición completamente propositiva y entender que si al alcalde le va bien o a la alcaldesa le va bien, a la ciudad le va bien, y si está haciendo las cosas bien, pues yo lo voy a acompañar, pero si no, pues yo lo voy a denunciar. Eso es la independencia con la que voy a llegar. Independencia de poderle decir a usted, yo los votos me los estoy ganando en los semáforos, mi campaña la está financiando mi familia, mi papá, mi mamá, mi hermana, mis tíos, mis abuelos,
con esa independencia, con la tranquilidad de poder llegar allá sabiendo que no le debo favores a nadie, que no voy a llegar empeñado al Consejo de Pereira, que no voy a llegar allá a recibir cuotas burocráticas para que en pocas palabras la administración me ponga un bozal y no poder dar las discusiones y ser cometido de aplausos de la administración. Eso es llegar con independencia. Quisiera conocer su opinión sobre los actuales concejales de su partido, Nancy Henao y Esteban Gañán. ¿Cómo ha visto la tarea? Y eso lo estoy preguntando a Jacobo porque aquí los entrevisté hace 4 años y cuando uno escucha a Nancy, cuando uno escucha a Esteban, pues es un discurso muy parecido al suyo, de independencia, de pretender hacer las cosas bien, de no incurrir en actos de corrupción, de no dejarse permear de esos colegas que a veces llegan allí a enriquecerse o a trabajar más por ellos que por la comunidad. ¿Cómo ha visto la tarea que ellos han cumplido en el Consejo de Pereira? Bueno, pues hasta ahora yo no he visto que Nancy o Esteban se hayan visto involucrados en algún tema de corrupción o en algún escándalo dentro de la administración. Ellos han sido oposición a la administración de Carlos Maya porque el Partido Verde generalmente en estos 8 años desde la administración de Juan Pablo Gallo pues nos hemos opuesto rotundamente a la forma en la que ha hecho política el Partido Liberal en la ciudad. Yo creo que Nancy y Gañán son personas muy distintas. Nancy es una mujer muy técnica y muy preparada y tiene datos y es muy precisa, y Gañán es un joven muy apasionado, que hace las cosas con pasión, que sus intervenciones se ve que las hace con ganas y disfruta lo que está haciendo. Yo creo que la oposición que han hecho a esta administración ha sido muy buena, pero al final del día se queda en el tintero porque seguimos siendo minorías y ellos son una minoría pues muy grande frente a una aplanadora que tiene la administración en el Consejo de Pereira. Entonces a veces pues uno puede tener muy buenas intenciones, pero las cosas se quedan ahí. Afortunadamente la ciudad cada vez va tomando más conciencia, más conciencia. Antes de esta corporación teníamos una curul, Carolina Giraldo, que hizo un muy buen trabajo, hoy es representante de la Cámara. Por ese buen trabajo que ella hizo, logramos tener 2 curules en el Consejo, y pues la idea es que hoy no sean 2, sino que se multipliquen y sean muchos más, y poco a poco esas voces independientes que tienen la intención de hacer las cosas bien, vamos a ir creciendo y ocupando más y más espacios hasta que no seamos una minoría, sino una mayoría y podamos pues dar discusiones más de peso en el Consejo. Pereira tiene 19 comunas, 12 corregimientos. Usted dice que la campaña la está haciendo en los semáforos, pero también está visitando las comunidades o solamente semáforos. Usted va y visita los barrios, la zona rural de Pereira. Sí, a ver, lo que pasa es que una campaña del Consejo no se puede hacer como una campaña de la alcaldía en toda la ciudad. Uno tiene que priorizar los sectores a los que usted de pronto quiere tratar de llegarle más a la gente, porque al final del día son más de 250 candidatos. Entonces, yo reconozco que dentro de mi lista, afortunadamente hemos llegado a muchos consensos y es una lista muy plural. En nuestra lista hay jóvenes y personas de todos los sectores de la ciudad. Entonces hemos podido ir acaparando diferentes nichos de votos y diferentes sectores de la ciudad para que no terminemos entre nosotros mismos de la lista disputándonos votos, sino atrayendo cada vez más votos de diferentes sectores de la ciudad. Yo mi campaña la he direccionado hacia el sector de la Comuna Universidad, la Comuna Olímpica y la Comuna de Boston. Toda esa zona de la ciudad es a la que yo he tratado de llegar durante estos meses, y creo que he hecho un trabajo muy juicioso porque la gente me reconoce en los semáforos. Cuando yo voy a sus casas me dicen que me han visto en los semáforos, o cuando me ven en los semáforos me dicen que me han visto en sus casas, y pues así hemos hecho la tarea juicioso todos los días y esperemos de resultado para este 29 de octubre. Quisiera preguntarle también, ¿usted por quién votó a la presidencia de la República? El Partido Verde votó por Gustavo Petro. ¿Usted también votó por Gustavo Petro? Yo en primera vuelta voté por Fajardo, y en segunda vuelta voté por Petro porque sentía que era lo políticamente responsable en ese momento, pero estoy completamente decepcionado. Creo que como yo, a muchas personas, pues, y me imagino a muchas porque pues Petro ganó la presidencia, votamos por él en segunda vuelta con la ilusión de que podría llegar a ser un cambio, pero creo que se llegó a la presidencia enfrentándose a que no es lo mismo uno decir que va a hacer las cosas a la hora de llegar allá y enfrentarse al panorama realmente como es. Entonces yo le había dado a Petro el beneficio de la duda durante el transcurso de todo este año,
a ver de cómo iba a ser su gestión. Se sabía que iba a ser difícil. Yo tenía claro que en estos 4 años del gobierno de Gustavo Petro, pues Colombia no se iba a volver en una potencia mundial. Eso es algo muy difícil, que toma tiempo, pero creo que sí ha equivocado. Creo que me decepcioné mucho al ver la salida de los que para mí eran los mejores ministros que tenía Gustavo Petro, que eran el ministro Campo y el ministro Alejandro Gaviria. Cuando eso pasó, yo ahí definitivamente perdí completamente la fe que tenía en el proceso, y pues sí reconozco que de alguna u otra manera han habido cambios en las prácticas. Creo que Gustavo Petro se está equivocando profundamente y no es por lo que yo decidí votar por él en segunda vuelta, pero pues al final del día voté a conciencia, voté porque creía en sus argumentos, pero pues creo que estoy muy decepcionado de eso, pero pues no me arrepiento del voto, porque el voto lo presenté a conciencia, pero creo que Gustavo Petro sí se está equivocando y la verdad no me gusta cómo está llevando la presidencia del país. También quisiera conocer su opinión de usted como pereirano, como hombre joven, como universitario, sobre este escándalo, que es un escándalo prácticamente nacional y mundial, de lo que están protagonizando dos grupos políticos en Pereira con respecto a lo que sucedió con la asesinada de los chimpancés allí en Ucumarí. Ayer fue todo un revuelo en los medios de comunicación a nivel nacional. ¿Qué lectura le da usted a todo este escándalo, a todo este enfrentamiento? Cuando se presentó este acontecimiento, junto a mi equipo de trabajo enviamos un derecho de petición a la CARDER, a Ucumarí, perdón, porque no nos quedaba claro cuál había sido el protocolo que había surtido el bioparque en este escenario. O sea, es uno de los bioparques más grandes de Latinoamérica. Ellos tenían que tener un protocolo para contener a los chimpancés, ellos tenían que tener un protocolo a la hora de cuando se escapaban los chimpancés, y sí existían herramientas distintas a la de tomar la decisión de fusilar a los chimpancés. No nos quedó claro cuál fue el protocolo que se surtió. Entonces enviamos un derecho de petición y el Bioparque Ucumarí lo remitió a la Fiscalía, porque supuestamente estamos solicitando información que hacía parte de la investigación, pero realmente no era información que hacía parte de la investigación, sino que era información sobre cómo surtieron ellos ese protocolo que debían tener a la hora de que se escaparan estos chimpancés. Ya después nos encontramos con lo que anunció la fiscal, de que se le imputaron cargos al cuidador de los chimpancés porque se dejaron abiertos 7 seguros. O sea, es que 7 puertas. O sea, es que si hubiera sido 1 o 2, uno dice listo, o sea, somos seres humanos. Al señor se le pasó, estaba... pero las 7 es muy sospechoso. Y las llaves del cuidador se quedaron adentro. Es muy sospechoso. No podemos hacer suposiciones, yo creería que no es correcto. Ni acusaciones. ¿Cómo se las están haciendo ellos directamente ayer? Entre ninguna de las dos partes. Gallo, yo creo que es importante, exacto, que se siga surtiendo la investigación, que en algún momento va a dar sus frutos, pero tampoco se puede desviar el debate a lo realmente importante, y es quién dio la orden de dispararle a los chimpancés. Porque esa orden la tuvo que haber dado alguien con mucha autoridad, y no han tenido la gallardía de salir a reconocer quién dio esa orden, porque fue una orden completamente negligente, y porque el Bioparque Ucumarí y las autoridades de la ciudad tenían las herramientas y las posibilidades de tomar otras vías de hecho distintas a tomar la decisión de fusilar a los chimpancés. Entonces, ellos de alguna u otra manera están desviando el debate a esa pregunta, y es quién dio la orden de que fusilaran a los 2 chimpancés. ¿Por qué votar por Jacobo Botero Londoño al Consejo de Pereira, y cómo votar por usted? Bueno, me les presento otra vez, mucho gusto. Mi nombre es Jacobo Botero, yo soy estudiante de último año de Derecho en la Universidad Libre, tengo 22 años y soy candidato al Consejo de Pereira por el Partido Verde, porque creo firmemente que nosotros los jóvenes también podemos participar en política, también podemos ocupar cargos de elección popular. En ese orden de ideas le hemos presentado durante estos meses esta propuesta a la ciudad, para que desatornillemos a los que cada 4 años se reeligen y no hacen nada por la ciudad. Es hora de que le demos la oportunidad a los jóvenes con criterio, que quieran ir a incidir estos espacios, con independencia, como se los he repetido durante todo este tiempo. Yo estoy haciendo mi campaña en los semáforos, recorriendo los barrios, las universidades, con mi mamá, mi hermana, mis compañeros de universidad, con esa independencia.
sin deberle favores a nadie, sin jefes políticos y ganándome los votos en los semáforos, es con la que voy a llegar al Consejo de Pereira a dar las discusiones que la ciudad necesita. Mi número es el 6 al Consejo de Pereira, por la coalición Alternativos, el Partido Alianza Verde y el Polo Democrático, una propuesta de centro. Lo que vamos a liderar en el Consejo de Pereira es el centro político, no los extremos, ni izquierda ni derecha, sino las ideas, los argumentos, y en ese orden de ideas pues los invito a que estudien mi propuesta, me sigan en redes sociales, mi Instagram es JacoboTeroL, ahí estamos subiendo los videos, nuestras propuestas, cómo estamos haciendo la campaña, para que vean que lo que les digo no es carreta, sino que estamos muy juiciosos todos los días haciendo la tarea en las calles. A Jacobo Botero Londoño, gracias Jacobo por participar de la democracia. A mí me gusta mucho que la juventud participe de la democracia, que no se queden solamente en la crítica, sino también aporten a la sociedad. Le deseo el mejor de los éxitos en esa tarea que ha emprendido semáforo a semáforo, persona a persona, para lograr este propósito de ser uno de los nuevos 19 concejales que elegirá la ciudad de Pereira el próximo 29 de octubre y que iniciarán su periodo a partir del 1 de enero. Feliz día y éxitos en su tarea. A usted y muchísimas gracias por abrirme las puertas de esta emisora. Hasta luego.